Me humilló frente a sus amigos, pero mi respuesta lo dejó sin palabras. En aquella cena, bajo el brillo de las copas de vino y las risas que resonaban en la sala, María se dio cuenta de que algo había cambiado irrevocablemente en su interior. Mientras Javier, el hombre al que amaba y llamaba marido, hacía bromas a su costa, ella seguía sonriendo, pero algo en su pecho se rompió. Sus palabras, afiladas como navajas, la exponían ante sus amigos como una mujer incapaz, alguien que, según él, no sería nada sin él. Sin embargo, nadie allí sabía que María escondía un secreto. Detrás de su calma había una fuerza que Javier subestimó. La noche prometía ser una velada agradable. María caminaba junto a Javier con paso seguro, aunque discreto, luciendo un vestido azul marino que parecía reflejar la elegancia contenida que la caracterizaba. A simple vista, cualquiera habría pensado que eran la pareja perfecta. Javier, extrovertido y carismático, saludaba a sus amigos con bromas y abrazos, mientras María mantenía una sonrisa tranquila, siempre atenta, siempre observadora. Para los demás, ellos eran el retrato de la estabilidad, pero solo María sabía que, bajo esa apariencia pulida, había grietas que Javier insistía en ignorar. El ambiente del salón estaba cargado de risas, copas que se llenaban una y otra vez, y conversaciones que se entrelazaban como un murmullo constante. Javier estaba en su elemento. Le encantaba ser el centro de atención, el hombre que siempre tenía una historia divertida o una anécdota ingeniosa que compartir. María, por su parte, sabía que su lugar esa noche sería el de siempre, a un lado, escuchando, como una figura decorativa que complementaba la imagen exitosa de su esposo. Lo había aceptado durante años, pero esa noche, algo en ella empezó a cambiar. Mientras Javier hablaba con entusiasmo, las primeras bromas empezaron a surgir. Al principio fueron comentarios inofensivos sobre situaciones cotidianas, pero pronto la conversación dio un giro que María conocía demasiado bien. Javier, en su afán de hacer reír a todos, comenzó a contar historias que la ponían a ella en el centro, pero no de manera halagadora. Con una sonrisa fácil y un tono aparentemente ligero, hizo comentarios sobre lo distraída que era, lo desorganizada que podía ser y, por supuesto, lo mucho que dependía de él para resolver hasta las cosas más simples. Los demás reían, algunos con verdadera diversión, otros por simple cortesía. María se mantuvo en silencio, pero en su interior sintió como algo se rompía. No era la primera vez que Javier usaba esos chistes a su costa, pero esa noche, el peso de sus palabras se sintió diferente. No eran simples bromas, eran pequeñas traiciones disfrazadas de humor, como dagas que él clavaba con una sonrisa en los labios. Con cada palabra, María podía sentir como el orgullo que alguna vez había sentido por Javier se desmoronaba un poco más. Mientras él seguía hablando, un calor incómodo empezó a subir por su pecho, una mezcla de vergüenza y rabia contenida que casi podía ahogarla. Pero no lo dejó salir. No esa noche. En lugar de explotar, respiró profundamente y se obligó a sonreír, aunque sabía que esa sonrisa no llegaba a sus ojos. La tensión en el aire era casi imperceptible, como una corriente subterránea que solo algunos podían notar. Los amigos de Javier continuaban riendo, pero de vez en cuando lanzaban miradas furtivas a María, como si intuyeran que algo no estaba bien. Javier, demasiado ocupado disfrutando de su papel de anfitrión encantador, no se dio cuenta de nada. Fue entonces cuando soltó la frase que cambiaría todo. Es que, sin mí, María no sería nada. Las palabras cayeron como una bomba en la mesa. Las risas se apagaron de golpe, y el silencio que quedó fue tan incómodo que incluso las copas de vino parecían temblar sobre la madera. Algunos amigos miraron hacia otro lado, otros fijaron la vista en sus platos, y solo María mantuvo la mirada fija en Javier. No dijo nada de inmediato. Solo lo observó, como si estuviera viendo a un extraño, alguien que no reconocía. En ese momento, María supo que algo dentro de ella había cambiado para siempre. No era solo el comentario de Javier, sino el hecho de que él realmente creía en sus propias palabras. Lo había escuchado antes, pero nunca con tanta claridad. Era como si la venda que había llevado por años hubiera caído de golpe. Y aunque su rostro seguía sereno, en su interior se gestaba una tormenta. La noche continuó, pero el ambiente nunca volvió a ser el mismo. Javier, ajeno a la magnitud de lo que había dicho, intentó seguir con sus historias, pero los demás ya no parecían tan interesados. María permaneció en silencio, pero su mente estaba trabajando a toda velocidad. Mientras los demás terminaban sus copas y las risas se apagaban poco a poco, ella sabía que esa noche había marcado el inicio de algo que ni siquiera Javier sería capaz de detener. La cena continuaba, pero algo en el ambiente había cambiado.
Aunque las conversaciones se retomaban con esfuerzos visibles, los invitados no podían ignorar del todo la tensión que flotaba en el aire. María, sentada con una postura impecable y el rostro sereno, observaba en silencio, como si estuviera absorbiendo cada palabra, cada gesto. Javier, aún ajeno a la incomodidad, seguía hablando con la misma seguridad de siempre, pero sus palabras sonaban vacías, repetitivas, como si intentara llenar un vacío que él mismo había creado minutos antes. A pesar de su esfuerzo por mantener el control, Javier comenzó a notar que los ojos de María ya no reflejaban la dulzura de otros tiempos. Había algo diferente en su mirada esa noche, algo que lo inquietaba. Sin embargo, como solía hacer, decidió ignorarlo. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal para no perderte las próximas historias emocionantes que tenemos para ti. Cada nuevo video es una oportunidad para inspirarte y transformar tu vida. Haz clic en suscribirte y activa la campanita para estar siempre al día con nuestros contenidos. Prefería concentrarse en sus amigos, en mantener su imagen impecable, que pensar en lo que pudiera estar pasando por la mente de su esposa. No entendía que, a veces, el silencio puede ser mucho más poderoso que cualquier confrontación. María, por su parte, no tenía prisa. No necesitaba levantar la voz ni señalar lo evidente. Con cada bocado que llevaba a la boca, pensaba en todas las veces que había soportado las bromas de Javier, en todos los momentos en los que había elegido callar para evitar un conflicto. Pero esa noche, algo era distinto. Había decidido que, si Javier quería hablar de apariencias y éxitos, entonces ella también podría participar, aunque no de la forma que él esperaba. Por cierto, Javier, dijo María de pronto, con una calma que hizo que todos en la mesa se giraran hacia ella, ¿qué pasó con ese negocio del que me hablaste hace unos meses? El de la inversión prometedora. La pregunta pareció inocente, casi un comentario casual, pero la reacción de Javier lo delató. Se tensó por un segundo, apenas perceptible, antes de soltar una risa forzada y responder con rapidez. Ah, sí, claro. Todo va de maravilla. Ya sabes cómo son estas cosas, llevan tiempo. Pero no hay de qué preocuparse. Sin apartar la mirada de él, María asintió con una ligera sonrisa. No insistió, no hizo más preguntas. Pero el simple hecho de haber mencionado el tema sembró una duda en la mesa. Uno de los amigos de Javier, que hasta ese momento había permanecido en silencio, carraspeó incómodo. La risa nerviosa de Javier y su intento de cambiar de tema solo lograron que la curiosidad aumentara. A lo largo de la noche, María lanzó otras preguntas aparentemente inocentes, cada una cuidadosamente formulada para no sonar agresiva. Pero lo suficientemente directa como para que Javier comenzara a perder su habitual seguridad. Mientras él hablaba de sus supuestos logros, María notaba cómo sus amigos evitaban mirarlo directamente. Algunos jugueteaban con sus cubiertos, otros se servían más vino, pero todos parecían haber captado que algo no encajaba en sus historias. Era extraño, pensaba María, como Javier siempre había sido capaz de controlar una sala entera con su carisma, y sin embargo, en ese momento, bastaron un par de palabras de su parte para desestabilizarlo. No porque estuviera diciendo algo fuera de lugar, sino porque, en el fondo, todos podían sentir que había algo oculto, algo que Javier estaba desesperado por esconder. El resto de la cena transcurrió en un vaivén incómodo entre risas forzadas y silencios prolongados. Cada vez que Javier intentaba recuperar la atención con una broma o una anécdota, María intervenía con comentarios breves, pero contundentes, que lo dejaban sin respuesta. Era como si estuviera jugando un ajedrez silencioso, moviendo sus piezas con precisión, mientras él apenas lograba reaccionar. Cuando finalmente llegó el postre, la tensión era palpable. Los amigos de Javier parecían divididos entre el deseo de marcharse y la curiosidad de ver cómo terminaría la noche. María, por su parte, seguía sonriendo, pero esa sonrisa ya no era un gesto de cortesía. Era el reflejo de alguien que sabía que el momento de la verdad estaba cerca. Esa noche, mientras los invitados se despedían con apretones de manos y abrazos incómodos, María se quedó observando cómo Javier se esforzaba por mantener las apariencias hasta el último momento. Pero ya no importaba. Para María, el brillo superficial de esa velada no podía ocultar las sombras que se habían hecho evidentes para todos. A la mañana siguiente, el silencio en la casa de María y Javier era casi tan pesado como el que había caído sobre la mesa la noche anterior. Javier intentó actuar como si nada hubiera pasado. Desayunaba distraído, con el teléfono en una mano y una taza de café en la otra, leyendo mensajes que probablemente venían de sus amigos, tal vez comentando lo extraña que había sido la cena.
María, en cambio, parecía tranquila, casi indiferente, pero por dentro su mente trabajaba como un reloj suizo, analizando cada detalle, cada palabra, cada expresión. Ella sabía que Javier había notado algo. No era solo lo incómodo que se había mostrado frente a sus amigos, sino el cambio sutil en la dinámica entre ambos. María ya no era esa figura silenciosa que lo seguía sin cuestionar. Había algo en su comportamiento que indicaba que estaba cansada de fingir, de seguirle el juego. Y aunque él no lo admitiera en voz alta, esa posibilidad lo aterraba. Esa misma tarde, mientras organizaban la casa, María soltó una frase que, aunque casual en apariencia, fue como una chispa en un barril de pólvora. Por cierto, Javier, tus amigos parecían un poco inquietos anoche. ¿Algo que quieras contarme? Él levantó la vista de su teléfono y trató de sonreír, pero la tensión en sus hombros lo traicionaba. ¿Inquietos? No, nada de eso. Es solo que, bueno, tal vez no esperaban que fueras tan directa con tus comentarios. No están acostumbrados. María lo miró durante un segundo más de lo necesario, como si evaluara cada palabra que salía de su boca. No respondió de inmediato, solo volvió a su tarea, pero en su interior algo se encendió. Javier estaba nervioso. Y cuando alguien se pone nervioso, comete errores. Durante los días siguientes, María notó que Javier estaba más evasivo de lo normal. Pasaba más tiempo en el teléfono, salía a reuniones sin darle explicaciones y evitaba por completo cualquier conversación sobre sus negocios. Si antes hablaba con entusiasmo de sus grandes proyectos, ahora parecía querer esquivar el tema a toda costa. María no necesitaba presionarlo. Sabía que, tarde o temprano, la verdad saldría a la luz. Por su parte, Javier empezó a sentir que algo escapaba de su control. Había construido una vida basada en la imagen, en las apariencias, en convencer a los demás de que todo estaba perfectamente bajo control. Pero ahora, con María más alerta que nunca, esa fachada comenzaba a resquebrajarse. No podía evitar preguntarse cuánto sabía ella realmente, si sus preguntas eran simples coincidencias o si estaba jugando un juego mucho más astuto del que él era consciente. Una tarde, mientras estaba reunido con uno de sus amigos de confianza, Javier dejó escapar su inquietud. María está actuando raro últimamente. No sé qué le pasa. Parece que, como si estuviera buscando algo. Su amigo lo miró con una mezcla de curiosidad y cautela. Bueno, Javier, no es para menos. Después de lo que dijiste en la cena, ¿qué esperabas? ¿Lo que dije? ¿Te refieres a lo de que sin mí no sería nada? Solo era una broma. Tal vez para ti. Pero, créeme, a los demás no nos pareció así. Las palabras de su amigo golpearon a Javier como un balde de agua fría. Por primera vez, empezó a cuestionarse si había ido demasiado lejos. Pero, como siempre, decidió convencerse de que todo estaba bajo control, de que podía arreglarlo. Lo que no entendía era que la duda ya estaba plantada, no solo en María, sino también en quienes lo rodeaban. Mientras tanto, María seguía observando, recopilando detalles, conectando puntos. No necesitaba confrontar a Javier aún, sabía que el momento adecuado llegaría. Por ahora, se limitaba a dejar que él mismo alimentara su paranoia. Porque, al final del día, la verdad tiene una forma peculiar de salir a la superficie, especialmente cuando alguien intenta ocultarla con tanto empeño. Javier siempre había sido hábil para mantener las apariencias. En sus círculos sociales, era admirado por su carisma, su éxito aparente y su habilidad para contar historias que siempre lo colocaban en el centro. Pero ahora, algo en su comportamiento empezaba a cambiar. A medida que los días pasaban desde aquella cena incómoda, su confianza inquebrantable se tambaleaba. María lo observaba desde la distancia, sin necesidad de interrogarlo. Sabía que, cuando alguien intenta sostener una fachada tan frágil, no se necesita mucho para que empiece a agrietarse por sí sola. Una mañana, mientras tomaban el desayuno, Javier intentó actuar como si todo estuviera perfectamente normal. Hablaba sobre un nuevo proyecto que estaba evaluando, usando palabras vagas que, años atrás, María habría aceptado sin cuestionar. Pero esta vez, ella simplemente lo escuchó en silencio, dejando que hablara mientras analizaba cada expresión en su rostro. Algo no cuadraba. Su tono no tenía la misma convicción de antes, y había una ligera rigidez en su forma de gesticular, como si estuviera contando un guión que no había memorizado del todo. Esa misma tarde, María decidió revisar los documentos del hogar. No por desconfianza, al menos, eso se decía a sí misma, sino por curiosidad.
mientras revisaba las cuentas, los extractos bancarios y las facturas, empezó a notar discrepancias que antes no había detectado. Había pagos pendientes, transacciones sospechosas y una clara falta de dinero que no correspondía con la vida de lujos que llevaban. Era como si la imagen que Javier había construido con tanto esmero comenzara a desmoronarse frente a sus ojos. Javier, por su parte, sentía la presión aumentar. Cada vez que María hacía una pregunta inocente sobre los gastos o mencionaba algún tema financiero, él respondía con evasivas o cambiaba de tema rápidamente. Sus amigos también parecían distantes, menos impresionados por sus historias y más atentos a los detalles que antes pasaban desapercibidos. Las grietas en su fachada no eran visibles solo para María. Poco a poco, todos a su alrededor empezaban a notar que algo no estaba bien. Una noche, mientras cenaban en casa, María dejó caer una frase que fue como una bomba de tiempo. Javier, hace tiempo mencionaste un préstamo que había solicitado. ¿Cuánto era? ¿50,000 o $100,000? Javier casi dejó caer el tenedor. Su rostro pasó de la sorpresa a la incomodidad en cuestión de segundos, pero rápidamente intentó recuperar la compostura. ¿De qué estás hablando? Eso no es asunto tuyo. María levantó la mirada con calma, sosteniéndolo con una intensidad que lo hizo desviar la vista. Claro que es asunto mío, Javier. Todo lo que entra y sale de esta casa me afecta también. Javier intentó reír, una risa nerviosa que no logró convencer ni a él mismo. Pero María no insistió. Sabía que, a veces, lo más efectivo era dejar que la otra persona se enredara en sus propias mentiras. Y eso era exactamente lo que estaba ocurriendo. Cada respuesta evasiva, cada explicación incompleta solo servía para confirmar lo que ella ya sospechaba: Javier estaba ocultando algo mucho más grande de lo que parecía. Los días siguientes fueron un constante juego de tensión. Javier evitaba cualquier conversación que pudiera llevar al tema de las finanzas, mientras que María, sin decirlo abiertamente, seguía recopilando información. Las grietas en la fachada de Javier se hacían más evidentes, y lo peor para él era que empezaban a mostrarse no solo en casa, sino también ante sus amigos y conocidos. La imagen que había construido durante años estaba en riesgo, y él lo sabía. María, por su parte, sentía una mezcla de emociones. Por un lado, había una satisfacción silenciosa al ver cómo Javier enfrentaba las consecuencias de sus propios actos. Pero, por otro lado, también sentía tristeza. Tristeza por el hombre que una vez admiró, por la relación que había construido sobre cimientos que ahora parecían estar hechos de arena. Sin embargo, sabía que no podía dejarse llevar por la nostalgia. Porque en este juego, la verdad era lo único que realmente importaba. La tensión entre Javier y María era como un hilo invisible que recorría la casa, siempre presente, siempre tirante. Aunque no habían tenido una discusión abierta, ambos sabían que estaban librando una batalla silenciosa. Javier intentaba mantener el control, actuando como si todo estuviera bajo sus manos, pero María lo observaba con una calma que lo descolocaba más que cualquier reproche. Ella había aprendido que a veces el silencio puede ser el arma más poderosa, una que desarma al oponente sin necesidad de palabras. Por las mañanas, Javier salía temprano, alegando compromisos de trabajo que María ya no creía del todo. Por las tardes, regresaba con el rostro tenso, como si llevara el peso de un secreto que no podía compartir. María no lo confrontaba, pero su simple presencia, su mirada fija y tranquila, era suficiente para hacerlo sentir expuesto. Era curioso cómo, después de tantos años juntos, Javier había subestimado la capacidad de observación de su esposa. María no necesitaba gritar ni exigir explicaciones. Sabía que la verdad, tarde o temprano, se revelaría sola. Una noche, mientras cenaban en silencio, Javier no pudo contener su irritación. Golpeó la mesa suavemente con el puño y la miró, buscando una reacción. ¿Vas a quedarte callada todo el tiempo?, preguntó, su voz cargada de frustración. María levantó la vista con una expresión impasible. Había una serenidad en su rostro que contrastaba con la tensión de Javier, y eso lo enfureció aún más. No tengo nada que decir, Javier, respondió ella, su tono firme, pero tranquilo. ¿Por qué no dices algo tú? Seguro tienes mucho que contar. Esa respuesta, tan simple y directa, dejó a Javier sin palabras. Él sabía que ella estaba jugando un juego que no podía ganar. Porque, mientras se luchaba por sostener sus mentiras, María no tenía prisa. Su silencio era como una sombra que lo seguía a todas partes, recordándole que su fachada ya no era impenetrable.
María pasaba los días en una calma engañosa, ocupándose de sus rutinas habituales, pero siempre atenta a los detalles. Las facturas que Javier evitaba mostrarle, las llamadas que hacía a escondidas, los nombres que mencionaba casualmente en sus conversaciones. Todo lo almacenaba en su memoria como piezas de un rompecabezas que tarde o temprano terminaría de armar. Y aunque Javier intentaba actuar con normalidad, su incomodidad era evidente. Los amigos de Javier también empezaron a notar el cambio. Ya no lo veían con la misma admiración de antes. En las reuniones, evitaban hacer preguntas demasiado específicas sobre sus negocios, como si intuyeran que algo no estaba bien. Y aunque Javier se esforzaba por mantener su encanto habitual, había un nerviosismo en sus gestos, una falta de confianza que antes no existía. Por su parte, María no necesitaba decir nada para dejar su punto claro. Cada vez que Javier hacía un comentario condescendiente o intentaba minimizarla frente a otros, ella respondía con una mirada que decía más que 1000 palabras. No necesitaba humillarlo ni rebajarse a su nivel. Su fortaleza estaba en su capacidad de mantenerse firme, de no permitir que las inseguridades de Javier se convirtieran en su propia carga. Esa noche, después de la cena, María se retiró temprano a su habitación. Mientras cerraba la puerta, pensó en todo lo que había descubierto hasta ese momento, en las mentiras que Javier había acumulado y en cómo esas mentiras habían comenzado a desmoronarse poco a poco. Sabía que el momento de la verdad estaba cerca. Y aunque el futuro era incierto, estaba segura de algo: ya no permitiría que nadie, ni siquiera Javier, le quitara la dignidad que tanto le había costado construir. La noche era fría, pero el ambiente en la casa de María y Javier parecía cargado de una tensión tan intensa que hasta las paredes parecían sentirla. Javier había regresado tarde, con un gesto que pretendía ser despreocupado, pero sus movimientos lo delataban. María, sentada en el sofá con una taza de té en las manos, lo observó sin decir una palabra mientras él dejaba su maletín junto a la entrada y se dirigía a la cocina. Ella sabía que algo estaba por romperse, algo más grande que las pequeñas grietas que ya habían empezado a aparecer. ¿Qué tal tu día?, preguntó María con calma, mientras lo seguía con la mirada. No era una pregunta casual, era un disparo calculado. Bien, como siempre, respondió él sin voltear, revolviendo un vaso de agua con nerviosismo. María soltó una pequeña risa, una que parecía inocente, pero que tenía un filo que Javier no pudo ignorar. No insistió, pero en el aire quedó flotando una sensación de que la conversación no había terminado. Horas después, cuando Javier finalmente se sentó en la sala, María hizo algo inesperado: sacó una carpeta delgada y la colocó sobre la mesa frente a él. No dijo nada, solo esperó. Javier la miró primero con confusión y luego con alarma, como si aquella carpeta fuera un objeto peligroso. ¿Qué es esto?, preguntó, su voz casi en un susurro. Es todo lo que no me has dicho, Javier. Todo lo que he tenido que descubrir por mi cuenta. Dentro de la carpeta estaban los documentos que María había reunido durante semanas: extractos bancarios, facturas pendientes, préstamos impagos. Incluso transacciones que demostraban que Javier había estado usando el dinero de su cuenta conjunta para cubrir agujeros que él mismo había creado. Javier tomó la carpeta con manos temblorosas y empezó a revisarla. Su rostro pasó de la sorpresa al enojo, y luego a una especie de desesperación muda. «Puedo explicarlo», dijo, aunque su voz carecía de la firmeza que solía tener. «¿De verdad?», respondió María, cruzando los brazos con una calma que parecía desarmarlo aún más. «Porque llevo semanas esperando que lo hagas, y todo lo que he recibido son mentiras». Por primera vez en años, Javier no tenía respuestas. Las palabras que solían fluir con tanta facilidad se le atoraban en la garganta. Intentó argumentar, justificarse, pero cada vez que lo hacía, María simplemente levantaba una ceja, como si estuviera viendo a alguien que ya no podía tomar en serio. «¿Por qué?», preguntó finalmente María, rompiendo el silencio con una pregunta que era más profunda de lo que parecía. No se trataba solo de las finanzas, ni de las mentiras. Era algo más grande. Era el hecho de que Javier, en su afán de mantener una imagen perfecta, había estado dispuesto a humillarla, a minimizarla, a convertirla en un accesorio de su vida en lugar de una compañera. Javier no respondió de inmediato. Se levantó del sofá y empezó a caminar de un lado a otro, como un animal acorralado. «No lo entiendes, María. La presión que tengo encima, lo que significa ser yo. No es tan fácil como parece. Hago lo que puedo para que todo siga funcionando, para que tengamos la vida que siempre soñamos.
María lo miró, y por un momento sintió algo parecido a compasión. Pero esa sensación se desvaneció tan rápido como había llegado. No era la primera vez que Javier intentaba justificar sus acciones con excusas vacías. Ella ya no estaba dispuesta a aceptar sus palabras como suficiente. No, Javier. No haces esto por nosotros. Lo haces por ti, por tu orgullo, por tu ego. Pero déjame decirte algo, yo no voy a ser parte de este juego nunca más. La firmeza en su voz fue como un golpe para Javier. Intentó acercarse, suavizar la situación, pero María levantó una mano para detenerlo. Mañana organizaré algo, continuó ella, ignorando sus intentos de reconciliación. Un encuentro con tus amigos. Y tú vas a estar ahí. Porque es hora de que se sepa la verdad. La expresión de Javier se tornó pálida. Intentó protestar, pero sabía que María no daría marcha atrás. En ese momento, comprendió que había perdido el control no solo de su vida, sino de la persona que siempre había dado por sentado. Y mientras ella salía de la sala, dejando a Javier solo con sus pensamientos, quedó claro que el giro inesperado de esta historia no sería el que él había imaginado. La tarde llegó con una calma inquietante. Javier sabía que el encuentro que María había organizado no era solo una reunión casual. Había algo definitivo en su actitud, en la forma en que no buscaba discutir, pero tampoco retrocedía. Él había intentado convencerla de que no era necesario hablar con sus amigos, que podían resolverlo entre ellos, pero María se había mantenido firme. Era como si todas las dudas, todos los silencios y todas las humillaciones de años atrás hubieran encontrado un punto de quiebre, y ese momento era ahora. Los amigos de Javier empezaron a llegar poco a poco. Todos habían recibido la invitación de María, una invitación que, aunque cortés, cargaba un tono que ninguno pudo ignorar. Las risas iniciales y los saludos se sintieron forzados, casi incómodos. Javier intentaba mantener su papel habitual de anfitrión encantador, pero su rostro traicionaba una tensión que no podía disimular. María, por otro lado, estaba impecable, vestida con una sobriedad que irradiaba autoridad y serenidad. Se movía por la sala con una confianza que nunca antes había mostrado, dejando a todos con la sensación de que esa noche sería diferente. El momento llegó cuando todos estaban sentados, las copas llenas y el ambiente cargado de una expectativa palpable. María tomó la palabra sin titubear, sorprendiendo a más de uno de los presentes. Quiero agradecerles a todos por venir, empezó, su tono firme, pero cortés. Sé que probablemente esta reunión les parezca fuera de lo común, pero hay algo que necesito compartir, algo que considero importante para todos los que estamos aquí. Las miradas se cruzaron alrededor de la mesa, y Javier, sentado al otro extremo, apretó los labios, tratando de mantener la calma. María lo miró directamente, y en ese momento, algo en su postura cambió. No había rencor en sus ojos, pero tampoco había duda. Durante años, he estado al lado de Javier, apoyándolo, confiando en él, creyendo en su palabra. Siempre lo vi como un hombre fuerte, alguien que podía con todo, alguien en quien yo podía apoyarme. Pero la verdad, amigos, es que las apariencias pueden engañar. Un silencio absoluto cayó sobre la sala. Los amigos de Javier, que hasta ese momento habían evitado mirar directamente a María, ahora no podían apartar la vista de ella. Javier intentó interrumpir, pero María levantó una mano para detenerlo. Por favor, Javier. Ahora me toca a mí hablar. Con una precisión casi quirúrgica, María comenzó a exponer los hechos. Habló de las deudas que Javier había ocultado, de los préstamos que había solicitado sin decírselo, de las decisiones financieras que habían puesto en peligro su estabilidad. No lo hizo con rabia ni con sarcasmo, sino con una calma que hacía que sus palabras fueran aún más contundentes. Cada dato que presentaba, cada documento que sacaba, era como un golpe silencioso que desmoronaba la imagen que Javier había construido frente a sus amigos. Durante todo este tiempo, mientras Javier hablaba de éxito y logros, yo era la que estaba arreglando las cosas. Yo fui quien evitó que perdiéramos esta casa. Yo fui quien pagó las deudas que él no quiso admitir. Y mientras yo hacía eso, él se dedicaba a humillarme, a minimizarme, a hacerme creer que no valía nada sin él. La confesión dejó a todos en shock. Javier, que siempre había sido el hombre seguro, el líder del grupo, ahora estaba sentado en silencio, con la cabeza baja y las manos temblorosas. Sus amigos lo miraban con una mezcla de sorpresa y decepción, incapaces de procesar lo que estaban escuchando. María dio un paso atrás, dejando que sus palabras llenaran el espacio. No necesitaba decir más.
Había expuesto la verdad con una claridad que nadie podía ignorar, y ahora era el turno de los demás para reaccionar. Uno de los amigos de Javier, el más cercano a él, finalmente rompió el silencio. Javier, ¿es cierto todo esto? Javier levantó la mirada, pero no pudo sostenerla. Sus ojos se encontraron con los de María, y en ese momento entendió que había perdido algo mucho más valioso que su reputación. Había perdido a la mujer que lo había sostenido todo ese tiempo, a pesar de sus fallos, a pesar de sus mentiras. Sí, es cierto, admitió, con una voz que apenas era un susurro. Pero lo hice por nosotros, por nuestra vida, por... No, Javier. Lo hiciste por ti, interrumpió María, su voz firme, pero sin rastro de odio. Porque no quisiste admitir que no podías con todo. Porque preferiste ocultarlo y seguir viviendo de apariencias, sin pensar en lo que eso me costaba a mí. El peso de sus palabras quedó suspendido en el aire, mientras María se levantaba lentamente de su silla. Había dicho lo que tenía que decir, y no había vuelta atrás. Ahora, todo dependía de Javier y de cómo decidiría enfrentar las consecuencias. Desde el momento en que los amigos de Javier cruzaron la puerta, el ambiente estuvo cargado de una tensión silenciosa. Había algo distinto en la forma en que María los recibía, con una cordialidad impecable, pero distante. Su mirada firme y su postura decidida contrastaban con la energía inquieta de Javier, que se movía de un lado a otro intentando llenar los vacíos con palabras innecesarias. Nadie podía ignorar que aquella noche no era como las demás. María esperó a que todos estuvieran cómodos, con las copas servidas y el murmullo de las conversaciones apagándose poco a poco. Entonces, con una tranquilidad calculada, tomó el control de la sala. No alzó la voz ni hizo gestos dramáticos, no necesitaba hacerlo. Su simple presencia bastaba para captar la atención de todos. Cuando comenzó a hablar, sus palabras fueron directas, medidas, como si cada frase hubiera sido cuidadosamente pensada con antelación. Explicó cómo había dedicado años a apoyar a Javier, confiando en su liderazgo y en las decisiones que tomaba por el supuesto bien de ambos. Pero poco a poco, la fachada que él había construido comenzó a mostrar fisuras. María relató con detalle cómo descubrió las deudas acumuladas, los préstamos impagos y las decisiones irresponsables que Javier había ocultado. Lo hizo sin levantar la voz, pero con una franqueza que desarmaba cualquier intento de defensa. Los amigos, que hasta ese momento habían visto a Javier como un hombre exitoso e invencible, escuchaban con incredulidad. Las piezas del rompecabezas empezaban a encajar, y la imagen que habían tenido de él se desmoronaba lentamente. Cada detalle que María exponía era como un golpe silencioso, pero devastador, que hacía que Javier se hundiera cada vez más en su silla. Por su parte, Javier no podía articular una respuesta coherente. Intentaba mantener la compostura, pero era evidente que las palabras de María lo habían dejado sin recursos. Su rostro estaba pálido, y su mirada, que siempre había sido altiva, ahora reflejaba una mezcla de vergüenza y derrota. No había manera de ocultar la verdad. María había expuesto todo con una precisión implacable. A medida que María avanzaba en su relato, no buscaba dramatismo ni lástima. Su propósito no era humillar a Javier, sino liberarse de la carga de haber sido silenciada durante tanto tiempo. Al hacerlo, no solo se liberaba a sí misma, sino que también dejaba en claro que no toleraría más mentiras ni humillaciones. La verdad, aunque incómoda, era necesaria. El ambiente en la sala se volvió denso. Los amigos de Javier, que siempre lo habían apoyado sin cuestionar nada, ahora lo miraban con una mezcla de sorpresa y decepción. Nadie decía nada, pero el silencio era más elocuente que cualquier palabra. Javier, por primera vez, parecía entender que había llegado a un punto sin retorno. María, con la misma calma con la que había empezado, terminó su intervención y se levantó de su lugar. No hubo lágrimas ni reproches, solo una dignidad serena que hablaba de una fuerza que Javier había subestimado por años. Su presencia llenaba la habitación, mientras Javier parecía encogerse bajo el peso de sus propios errores. Esa noche, María no solo expuso la verdad. También dejó claro que ya no era la mujer que Javier podía minimizar o ignorar. Había encontrado su voz, y no estaba dispuesta a perderla nunca más. La noche era fría, pero el ambiente en la casa estaba cargado de algo más que tensión. Los amigos de Javier, quienes habían salido poco antes, dejaron tras de sí un vacío difícil de llenar. María, en su silencio característico, recogía los restos de la velada, mientras Javier permanecía sentado en el sofá, con los codos apoyados en las rodillas y la mirada perdida en el suelo.
Era como si el peso de las palabras de María aún resonara en las paredes, obligándolo a enfrentar todo aquello que había intentado ocultar. Por años, Javier había sido el maestro de la apariencia, el hombre que siempre tenía respuestas, que sabía cómo manejar cada situación para salir bien parado. Pero ahora, con su imagen desmoronada frente a las personas que más admiraba, parecía diminuto. No había discursos que lo salvaran, ni carisma suficiente para revertir lo que había ocurrido. María había puesto todo sobre la mesa con una claridad que no admitía discusión. Mientras ella se movía por la casa recogiendo copas y platos, lo hacía con una calma que contrastaba con la tormenta interna que debía estar sintiendo Javier. Había algo en su postura, en la forma en que caminaba sin prisa, que transmitía una fuerza que él nunca había notado del todo. Era como si, al liberarse de la carga de las mentiras, María hubiera encontrado una parte de sí misma que había estado escondida por años. No tenías que hacerlo así, dijo Javier finalmente, rompiendo el silencio. Su voz era baja, casi un susurro, y estaba cargada de algo que se asemejaba al arrepentimiento. María lo miró de reojo, pero no se detuvo en lo que estaba haciendo. No tenía intención de suavizar la verdad para hacerlo sentir mejor. ¿Y cómo crees que debía hacerlo? Respondió con serenidad, sin rastro de enojo, pero con una firmeza que no admitía contradicción. El silencio volvió a llenar la habitación. Javier sabía que no tenía una respuesta para esa pregunta. Durante años, había ignorado los sentimientos de María, dándolos por sentados, creyendo que siempre estaría allí para sostenerlo. Pero ahora, al verla tan segura de sí misma, comprendió que esa versión de María ya no existía. Cuando terminó de recoger, María se sentó frente a él. Sus movimientos eran lentos, medidos, como si quisiera que cada gesto reflejara la certeza de sus decisiones. Por primera vez en años, fue ella quien tomó el control de la conversación, dejando a Javier en el papel de espectador. Esto no es sobre humillarte, Javier. Es sobre la verdad. Algo que tú decidiste ignorar desde hace mucho tiempo. Javier levantó la mirada, pero no fue capaz de sostenerla por mucho tiempo. Las palabras de María eran como pequeñas estacas que lo obligaban a mirar de frente sus errores, sin la posibilidad de escapar. La comodidad de las mentiras que había construido durante años había desaparecido, y lo que quedaba era un hombre enfrentándose a las consecuencias de sus propias decisiones. María continuó hablando, no con reproches, sino con una claridad que Javier nunca había escuchado en ella. Le explicó cómo había descubierto cada una de sus mentiras, cómo había soportado en silencio las humillaciones y cómo, finalmente, había decidido que ya no podía seguir siendo cómplice de su propio menosprecio. No necesitaba gritar ni dramatizar, su fortaleza estaba en su capacidad de enfrentarlo con dignidad, sin dejarse llevar por el rencor. Cuando terminó, el silencio volvió a caer entre ellos. Javier estaba derrotado, pero María no buscaba destruirlo. Su objetivo no era aplastarlo, sino liberarse de la carga de vivir bajo su sombra. Esa noche, más que un enfrentamiento, fue un cierre. Un punto final a una etapa en la que ella había sido reducida a un papel que nunca mereció. Sin más palabras, María se levantó y se retiró a su habitación, dejando a Javier solo con sus pensamientos. En la soledad de la sala, él entendió que había perdido algo mucho más valioso que su reputación. Había perdido a una mujer que, aun en el peor de los momentos, había tenido el coraje de ser mejor que él. El amanecer llegó pesado, arrastrando con él el eco de los silencios de la noche anterior. Javier seguía en el sofá, encorvado, con los codos sobre las rodillas y la mirada fija en el suelo. A su alrededor, la casa estaba en calma, pero dentro de él reinaba una tormenta. Nunca antes se había sentido tan expuesto, tan vulnerable. Por años, había sido el maestro de las apariencias, un hombre que siempre proyectaba confianza, que siempre sabía qué decir, cómo actuar, cómo brillar. Pero ahora, su mundo estaba en ruinas. La verdad que María había revelado frente a sus amigos no solo había destruido la imagen que tanto se había esforzado en construir, sino que también lo había despojado de algo más íntimo, su dignidad. Era un hombre acostumbrado a controlar su entorno, a decidir cómo lo percibían los demás. Ahora, las miradas que antes eran de admiración se habían transformado en algo completamente diferente. Había decepción, incomodidad y, en algunos casos, hasta lástima. Y eso, más que cualquier otra cosa, era lo que lo consumía por dentro. Los días que siguieron estuvieron marcados por un silencio insoportable. Javier intentó retomar su rutina, aferrándose desesperadamente a los pequeños gestos cotidianos que antes lo anclaban a su sentido de normalidad. Pero todo había cambiado.
Las llamadas que antes recibía a diario de sus amigos y socios se volvieron cada vez más escasas. Las reuniones, que solían ser animadas y llenas de promesas, ahora eran breves, tensas y vacías. Las conversaciones, siempre dominadas por su voz, se reducían ahora a murmullos incómodos y despedidas apresuradas. El vacío que lo rodeaba era una humillación silenciosa. No había necesidad de acusaciones directas o palabras duras, el simple hecho de que los demás lo evitaran era suficiente para recordarle que su caída era evidente para todos. Lo que más dolía no era el juicio de los demás, sino la certeza de que todo lo que había construido se desmoronaba no por azar, sino por sus propias decisiones. En casa, el ambiente no era menos difícil. María no lo enfrentaba directamente ni le reprochaba sus errores. Su indiferencia era mucho más devastadora que cualquier discusión. Ella seguía adelante con su vida, con una serenidad que lo desarmaba. No había rabia en sus gestos, pero tampoco había afecto. Era como si él hubiera dejado de existir en su mundo. Cada vez que compartían un espacio, Javier sentía el peso de su presencia, no porque ella buscara hacerlo sentir culpable, sino porque su fortaleza y calma eran un reflejo constante de todo lo que él había perdido. María había cambiado. Ya no era la mujer que solía seguirlo en silencio, que aceptaba sus desplantes y sus bromas sin quejarse. Había una seguridad en ella, una firmeza que él nunca antes había percibido. Y eso, más que cualquier otra cosa, lo hacía sentir insignificante. Porque mientras él se hundía en sus errores, María parecía elevarse por encima de todo, como alguien que había decidido no ser arrastrada por el peso de sus mentiras. En un intento desesperado por recuperar algo de lo que había perdido, Javier buscó a uno de sus amigos más cercanos. Quería explicarse, justificarse, encontrar algún rastro de apoyo en medio del vacío. Pero la conversación fue breve y dolorosa. Su amigo, que alguna vez lo había admirado, ahora lo miraba con una mezcla de lástima y decepción. Javier, siempre pensé que eras diferente. Pero después de todo lo que pasó, ya no sé si puedo confiar en ti como antes. Ese comentario fue un golpe brutal. Javier siempre había creído que su carisma y su habilidad para manejar las situaciones lo hacían intocable. Pero ahora, hasta quienes lo conocían de cerca dudaban de él. No había discurso que pudiera salvarlo, ni promesas que pudieran borrar lo que había ocurrido. La humillación no era solo pública, era interna. Cada vez que se miraba al espejo, veía a un hombre que no reconocía. Las noches se volvieron su peor enemigo. En la soledad de la sala, sentado en el mismo sofá donde María le había mostrado las pruebas de sus mentiras, Javier pasaba horas reviviendo cada error, cada decisión que lo había llevado hasta ese punto. Intentaba encontrar excusas, razones que lo justificaran, pero la verdad siempre regresaba con una claridad devastadora: todo lo que había perdido era resultado de su propio orgullo. Por su parte, María seguía adelante. No buscaba herirlo, pero tampoco le daba consuelo. Su trato era educado, pero distante, como si él fuera un conocido más que alguien con quien había compartido años de su vida. Cada gesto suyo, cada palabra medida, era un recordatorio de que ya no había lugar para él en su mundo. Una noche, incapaz de soportar más el silencio, Javier intentó hablar con ella. María estaba en la sala, leyendo un libro con una tranquilidad que lo desconcertaba. Él se sentó frente a ella, buscando las palabras correctas, pero cuando finalmente habló, sus palabras sonaron vacías incluso para él. Sé que fallé, María. Sé que no fui el hombre que necesitabas, pero nunca quise que esto terminara así. María cerró el libro con calma, sin apurarse. Lo miró durante un momento largo, evaluando cada palabra, cada gesto. Javier, dijo finalmente, con una voz tan serena como firme, esto no es sobre cómo querías que terminara. Es sobre cómo decidiste vivir. Con esas palabras, la conversación terminó. María volvió a abrir su libro, dejando claro que no había nada más que decir. Javier, derrotado, regresó al sofá, consciente de que su vida, tal como la había conocido, ya no existía. El verdadero peso de la humillación no estaba en los ojos de los demás, sino en el vacío que ahora sentía en su interior. La mañana era clara y luminosa, como si el universo, indiferente a los dramas humanos, ofreciera un nuevo comienzo. En la casa, sin embargo, el ambiente era otro. Mientras Javier permanecía en su despacho, aislado y en silencio, María se movía por las habitaciones con una calma resuelta. Había algo en sus gestos, en la forma en que abría las cortinas o ajustaba un cuadro en la pared, que transmitía una determinación serena. Esa mañana, como tantas otras, se levantó temprano,
pero esta vez con la certeza de que algo cambiaría para siempre. Durante semanas, había soportado en silencio la tensión que flotaba entre ellos. No era el tipo de mujer que buscaba prolongar los enfrentamientos, ni le interesaba alargar innecesariamente el sufrimiento de ambos. Sin embargo, sabía que aún quedaba una última decisión por tomar. Una decisión que, aunque dolorosa, era necesaria para cerrar ese capítulo de su vida. María se sentó en la mesa del comedor con una libreta abierta frente a ella. No era una persona de largas listas ni de grandes planes, pero ese día necesitaba poner en orden sus pensamientos. Mientras escribía, cada palabra se sentía como un paso hacia adelante, un recordatorio de que había llegado el momento de priorizarse a sí misma después de años de haber vivido a la sombra de Javier. En el pasado, habría dudado. Habría pensado en los que dirán, en la imagen de pareja perfecta que todos tenían de ellos, en la posibilidad de que Javier pudiera cambiar. Pero ya no había espacio para esas dudas. Las semanas anteriores habían sido un espejo en el que vio con claridad lo que realmente había sido su relación, un constante sacrificio de su propia felicidad por el bien de alguien que nunca valoró ese esfuerzo. Por primera vez en años, María no sentía miedo. No había angustia ni rencor en su corazón, solo una extraña mezcla de alivio y expectativa. Sabía que habría quienes no entenderían su decisión, que habría susurros y especulaciones. Pero eso ya no le importaba. Había aprendido, a través del dolor y la traición, que no debía vivir para complacer a los demás, sino para encontrar su propia paz. Al mediodía, Javier salió de su despacho, con los hombros hundidos y el rostro marcado por la culpa. Al verla sentada frente a la libreta, sintió un nudo en el estómago. Algo en su postura, en la manera en que su mirada no buscaba la suya, le dijo que el momento había llegado. María, empezó, pero ella levantó una mano, pidiéndole que esperara. María respiró profundamente antes de hablar. Sus palabras no fueron apresuradas ni llenas de reproches, eran calmadas, medidas, como alguien que ha pensado mucho en lo que va a decir. Le explicó que había llegado a un punto en el que no podía seguir viviendo de la manera en que lo había hecho hasta ahora. Que, aunque alguna vez creyó en ellos como pareja, ya no podía ignorar la realidad de lo que se había convertido su relación. Javier la escuchaba en silencio, incapaz de interrumpirla. Cada palabra era un recordatorio de sus fallos, de las veces en que la ignoró, la menospreció o la dio por sentada. Quiso decir algo, prometerle que podía cambiar, pero sabía que sus palabras ya no tenían peso. Había perdido la confianza de María, y con ello, cualquier posibilidad de recuperar lo que habían sido. Esto no es un castigo, Javier, dijo María, con una voz que, a pesar de su firmeza, tenía un tono de tristeza. Es una decisión que tomé porque necesito recuperar lo que soy. Al terminar, María se levantó de la mesa y, sin prisa, comenzó a recoger algunas cosas. No era un gesto apresurado ni impulsivo, era el acto de alguien que había tomado una decisión y estaba lista para seguir adelante. Javier la observó desde la distancia, incapaz de moverse, sintiendo que cada paso de María era una confirmación de que la había perdido para siempre. Esa misma tarde, María salió de la casa con una pequeña maleta. No necesitaba mucho. Lo que realmente buscaba no estaba en las cosas materiales, sino en la libertad de empezar de nuevo. Mientras cerraba la puerta detrás de ella, sintió una mezcla de emociones, tristeza por lo que había perdido, pero también esperanza por lo que estaba por venir. En los días y semanas que siguieron, María comenzó a construir una nueva vida. No fue fácil, hubo momentos de duda y de soledad. Pero, poco a poco, descubrió una fuerza que no sabía que tenía, una capacidad de superación que la llevó a redefinir quién era y lo que merecía. Se rodeó de personas que la apoyaban, que la escuchaban, y que valoraban lo que Javier nunca había sido capaz de ver. Por su parte, Javier quedó solo en una casa que ahora parecía demasiado grande y demasiado vacía. Pasaba los días reflexionando sobre lo que había perdido y sobre las decisiones que lo llevaron hasta ese punto. Pero, más que nada, se enfrentaba a una verdad devastadora: María no se había ido por capricho ni por despecho. Se había ido porque él nunca supo valorarla. El capítulo final de su historia no fue una reconciliación ni un regreso. Fue una separación definitiva, pero también un nuevo comienzo. María, con cada paso que daba, se liberaba un poco más de las cadenas que la habían atado durante años. Javier, mientras tanto, se quedó con el peso de su soledad y el conocimiento de que había perdido algo irreparable. María no miró atrás. Porque, por primera vez en su vida, el futuro le pertenecía por completo.
No te pierdas ningún momento de superación y transformación. Suscríbete ahora al canal y forma parte de esta jornada con nosotros.